quería apelar al conocimiento del senador Ariel Ávila, que ha estudiado muy a fondo el tema de la criminalidad en Colombia. Incluso tengo aquí su más reciente libro, El Mapa Criminal en Colombia, que me ha servido mucho para muchos análisis y para este panel. Y quería, senador, si me permite, unir varios de los comentarios que hemos oído y algunos de los puntos que he encontrado en su libro, que además lo recomiendo. Es un análisis muy profundo y detallado y cuantitativo del panorama criminal y de su expresión geográfica a lo largo del territorio nacional. Y voy a algo que señalaba Rodrigo, y es que decía que posiblemente no existían incentivos políticos para que se diera la desmovilización. Yo tengo algunas dudas sobre eso y empato con lo que acaba de decir el doctor Ramiro, y es, pues, esta desmovilización va a coincidir con procesos electorales definitivos y esta presencia de estos gestores y demás. Y lo que veo es que la geografía que usted nos muestra en este libro con tanto detalle, la geografía de la consolidación de esta nueva criminalidad, que usted la señala que está empatada con la fuerza institucional y con la fuerza pública, que de hecho la fuerza pública ha reducido su presencia en esas zonas. Ante ese panorama, quisiera preguntarle, senador, ¿cómo ve usted el posible impacto de la paz total y el sometimiento en particular en la consolidación de estas estructuras criminales como actores ya normalizados de la vida social y de la vida política en esas regiones, que además han sido las regiones que se movilizaron de manera muy impresionante, y afortunadamente fue así por el beneficio de la democracia a favor del actual presidente? La participación electoral en esas zonas subió entre 15 y 25 puntos, que es una muy buena noticia. Es gente que nunca participó y participó en esta elección. Pero estamos ante una posible consolidación en la normalización ya de estas estructuras criminales como unos actores políticos y sociales que lo vienen siendo desde la criminalidad, no lo serán desde la normalidad o desde el sometimiento, y cómo nos protegemos de que eso no se convierta en una feudalización en manos, una feudalización, un nuevo clientelismo en manos de los violentos en esas zonas. Bueno, a ustedes, a cambio, al exministro, a todos los compañeros de panel y a ustedes, muchas gracias. Yo fui ponente de la Ley de Orden Público 2272 o 418 y voy a ser ponente de esta ley de sujeción a la justicia y desmantelamiento de organizaciones criminales. Entonces, pues, le quiero responder, pero antes quiero hacer unas 2 o 3 aclaraciones muy rápido. Sé que son 8 minutos que tengo, pero para poder dar contexto de algunas cosas que se han dicho. De preocupaciones válidas y otras, yo creo que de interpretaciones erróneas. Mire, la política de paz total tiene 5 pilares. Hay un primer pilar, que son las negociaciones de paz, que aplican al ELN. Se está viendo el tema del autodenominado Estado Mayor y Segunda Marquetalia, de lo cual me referiré al final del comentario. Luego están los procesos de sugestión a la justicia, que ya lo explicó, aquí el exministro Jessy Reyes lo ha dicho muy claramente, pero lo repito. No hay estatus de beligerancia ni reconocimiento político, no hay tribunales nuevos, no hay jueces nuevos, no hay procedimientos nuevos, es el bloque de la justicia ordinaria, y si se dan 4 condiciones, verdad, garantías de no repetición, reparación y verdad, pues habrá una sustitución de la pena que ya existe en Colombia. El sometimiento individual se llama principio de oportunidad, entonces no hay nada nuevo sobre el mundo que esté haciendo esta ley, más allá de pasar un sometimiento individual a un sometimiento colectivo. Un tercer tema, que es el modelo de sustitución de economías ilegales, que mantengo las preocupaciones del profesor Rodrigo Primi, que fue profesor mío en primer semestre en ciencia política, y es sencillamente que si uno hiciera una comparación weberiana, uno diría, sí, hay cultivos industriales y hay cultivos campesinos, y entonces si es mayor de 1 hectárea o de 10 hectáreas es industrial, si es más pequeño es un cultivo campesino. Pues eso en el territorio no se entiende. Y a mí sí me parece que este gobierno está cometiendo una equivocación en ese tema de progresividad en la sustitución, pero hay un tema que se creó en el marco del acuerdo de paz.
que me parece bien diseñado, pero está el tema de sustitución de economías, luego un cuarto pilar que son los temas de diálogos regionales y construcción de Estado regional, que también de eso yo les adelanto la conclusión. A uno le dicen, Ariel, pero ¿cómo vamos a construir Estado en las regiones? Ese es el gran problema y tal. Pues lo hemos intentado 30 años y no hemos podido. Aquí estuvo el Plan Nacional de Rehabilitación, el Plan Teipa Adelante, el Plan Colombia, el Plan Consolidación 1, el Plan Consolidación 2, luego los programas de desarrollo con enfoque territorial o PDEPS, y no hemos podido. También lo intentamos desde la sociedad civil con los programas de desarrollo y paz que lideró el padre Francisco de Rú, y la mayoría de ellos fueron un fracaso. Entonces aquí no vamos a hacer ilusiones, no, es que esta vez sí vamos a construir Estado, va a ser muy difícil, y ahora les digo cuáles son mis proyecciones. Y el último pilar es el tema de la implementación del Acuerdo de La Habana, que yo sí siento que este gobierno en eso tiene más discursos que una intención clara, y que es el tema claramente de superar las causas estructurales de la guerra. Eso es la paz total. Esos 5 pilares. 2. Le dicen, entonces, sobre el tema, 3 críticas que escuché aquí más o menos linealmente. No, es que como no va a haber construcción de Estado, va a haber disidencias, reincidencias o nuevos grupos que se derivan de los que hicieron sometimiento. Obvio, pues es lo esperable. En un país lleno de economías de guerra o economías ilegales, las disidencias son totalmente esperables, no deseables. Yo quisiera que no fuera así. Yo siempre he dicho, yo quisiera ser lindo y rico, pero la vida me trajo así, no puedo hacer más. Entonces uno dice, bueno, si tú tienes 250.000 hectáreas de coca, 300 municipios con minería ilegal y tienes un mercado de trata de personas, pues es obvio que va a haber reincidencia. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Que esa reincidencia sea máximo sobre el 10-12%, que es lo establecido en promedio en los procesos de paz, y que sean más débiles de los grupos que hicieron sujeción a la justicia. Hoy las disidencias de las FARC en sus diferentes 3 versiones son el 30% de lo que eran las FARC. Hoy el Clan del Golfo es el 40% de lo que era el cacique Nutibara de los paramilitares. Nosotros no estamos como hace 20 años o 30 años con 900 municipios afectados por la guerra, hoy estamos en 300, y yo aspiro a que, si esto nos sale bien, pasemos a 150. Pero ahí tenemos unas metas que lograr, y esas metas se logran con una adecuada implementación. Segundo, y esa es una preocupación, y comienzo a responder la pregunta: si esta gente que hace un proceso de sujeción a la justicia no tiene un mecanismo de, digamos, de seguridad, yo estoy de acuerdo, vuelvo y repito, que este gobierno no tiene una política de seguridad clara. Y ese es un gran problema que tenemos, y hasta que no se entienda que la paz también requiere garrote, esto va a ser muy complicado. Pero suponiendo que eso digamos que esa no es la discusión, es la seguridad después de la sujeción, donde hay mucha gente, porque la verdad en el sometimiento a la justicia significa delación. Entonces, esa gente que va a hacer delación, que después paga las penas, que llega a las zonas donde está viviendo, si no hay un adecuado mecanismo de seguridad, eso rápidamente termina en lo de los comandos populares del EPL, que terminaron siendo el germen del paramilitarismo en el Urabá, después de esa guerra que iniciaron con las FARC. Porque es que eso ya lo hemos vivido, o el Mircoer en Medellín, de las famosas milicias del Mircoer. Entonces ahí hay una preocupación inmensa que yo tengo sobre la seguridad antes y después. Y tercero, ahí hay una crítica, antes de responder el tema electoral, ahí hay una crítica que han hecho. Mire, ¿yo qué creo? El alto comisionado, y se lo he dicho yo personalmente, y lo he dicho en videos, ustedes lo han visto, pues para que no digan que no lo he dicho, mi abuela me decía que si usted canta no silba, y si silba no canta. Entonces, el alto comisionado tiene que tomar una decisión. O coordina las 3 mesas de negociación que van a haber, y sirve de soporte técnico, o se dedica a negociar. Pero ambas cosas no las puede hacer. Físicamente, una oficina en la presidencia no las puede hacer. Mientras no se entienda eso, van a seguir pasándose estos benditos rumores de abogados pidiendo plata en las cárceles, que además se tienen que solucionar con que el presidente nombre el equipo negociador con organizaciones criminales. Lo nombre ya. Yo he dicho, no lo había dicho públicamente, lo digo acá. Jorge Perdomo participó mucho en esto.
o María Camila del ICTJ. Ahí debería estar el jefe negociador de esto. Ellos no van a poner en riesgo su hoja de vida a irse cárcel por cárcel a pedir plata, pero si el presidente no nombra el equipo negociador, esos rumores se van a seguir acrecentando. Sobre el tema electoral, hay un problema que yo veo. La discusión para mí no es tanto el 6%, que coincido con el profesor Uprimi, que evidentemente decirle a la gente que alguien que ha matado, asesinado, secuestrado, sembrado coca, sembrado el terror, se va a quedar con el 6%, es difícil de justificar políticamente, pero lo hemos dicho, eso ya está en la ley de extinción de dominio. Yo sí creo, como lo dice el exministro, hay que poner unos topes, y eso también lo hace Estados Unidos. Por ejemplo, en 4 meses va a llegar uno de los hermanos Comba, y ya todo el Valle del Cauca está alterado. Y allá fue y dejó toda la plata en Estados Unidos, pagó 6 años de cárcel y lo devuelve. Entonces, ¿por qué no que deje la plata acá y que pague los años de cárcel acá y que reparemos a las víctimas acá? Y entonces ya va a volver, por eso el Valle del Cauca está alterado. Entonces, ahí el problema que yo veo no es tanto los topes y no es tanto el 6%, que ya existe. El problema que yo veo es que se comience una legalización o lavado de activos antes del sometimiento. O sea, mi preocupación no es que comiencen a acumular, hay mucha plata, con $1 a 4.900 pesos, usted no se imagina toda la plata que hay. Entonces, el problema mío no es que, el problema que yo veo no es que comiencen a acumular para tener más plata para el final del proceso. No, ese no es el problema. Si ese fuera el problema, eso se resolvería fácil con un buen mecanismo de inteligencia. El problema es que comiencen un blanqueo de dinero desde ya y que al final terminen entregando es poco. Y porque no hay un buen mecanismo de seguimiento, que tiene que estar inteligencia policial, inteligencia militar, la Agencia Nacional de Inteligencia. Y eso va a terminar impactando fuertemente los procesos electorales. Porque fácilmente en muchas regiones del país, con esto termino que ya me pasé, termino con estas 2 cosas rápidamente. La política en Colombia se hace con plata en efectivo, porque mucha gente, la mayoría, viola los topes. Entonces, lavar dinero vía político es muy fácil, porque usted financia campañas en un municipio del Chocó y a cambio, cuando llega el alcalde, le devuelve eso en posibilidades de contratos, y hay contratistas que a su vez son muy cercanos a los recursos ilegales y por ahí lavan todo el dinero. Cumpliendo la obra, no es que se la roben, la pueden cumplir, pero por ahí lavan todo el dinero. Entonces yo ahí tengo una preocupación que eso termine impactando en política. Y el otro tema rapidito sobre lo que había dicho de las disidencias del Estado Mayor y autodenominado Estado Mayor y la nueva Marquetalia. Yo entiendo la decisión del gobierno y yo se los planteé de llamarlos para que dejen las armas y para que entren a un proceso. Yo lo entiendo. Yo entiendo que Néstor Humberto Martínez es de lo peorcito que le ha pasado a este país. Y entiendo que el uribismo hizo hasta lo imposible por revivir a las FARC. No solo las objeciones a la JEP o el entrampamiento, sino el incumplimiento de todo. Menos mal no lo lograron. Y yo entiendo a quienes dicen que hay que darle una segunda oportunidad. Pero aún entendiendo eso, yo no estoy de acuerdo. Porque nosotros ya negociamos con las FARC. Nosotros no podemos volver a abrir esos fantasmas de una segunda posibilidad de negociación, por más justificación que haya. Yo vuelvo y repito, yo estoy en contra de la justificación, por más justificación que haya, esto es muy complicado. Listo. Muchísimas gracias, senador. Como ve el público, le agradece su honestidad y su claridad en los reparos que usted tiene contra la política del gobierno y también sus aportes en el... Ariel, si realmente, porque no vi que hiciera ninguna referencia a ese punto, ¿usted no cree, aunque lo oí mencionar, que hay un peligro grande de que al momento de llegar a las elecciones nos vamos a encontrar con un país invadido de la plata del narcotráfico por cuenta de toda esta multiplicación de las hectáreas de coca? Si eso es así, ¿cómo cree el gobierno que va a poder salir a un proceso de paz con un comisionado de paz que está perdiendo aire y que, como usted mismo dice, está aventurando teniendo que llevar 3 meses de negociación al mismo tiempo? Senador.
rapidito, gracias al doctor Ramiro Bejarano por la pregunta. 3 respuestas. Sí, es muy preocupante. No, pero no solo la ley de sugestión a la justicia va a ser aprobada en mayo o en junio. El problema no es la ley de sujeción, es que el país está invadido de coca y hay un blanqueo de dinero muy fuerte en muchas regiones del país, y yo sí veo con muchísima preocupación la alteración en al menos 14 subregiones del país, que son las que hemos detectado, las que yo he detectado, que están en el libro, donde va a haber una alteración. Bajo Putumayo, Costa Pacífica Nariñense, Buenaventura y general Costa Pacífica del Valle del Cauca y sur del Chocó, Catatumbo, casi todo va a ser terrible. Lo de Arauca va a ser muy fuerte también, además la injerencia ya es más que visible en Arauca. Bajo Cauca antioqueño, toda la región del nudo de Paramillo, sobre todo el sur de Córdoba, va a estar muy alterada. Varios municipios del sur del Meta y Guaviare va a estar muy alterada. Y un pedazo muy grande del norte, entre La Guajira y el Magdalena, va a estar muy afectado. Y no hay mecanismo, yo no veo ningún mecanismo de autoridades, ni de fiscalía, ni de inteligencia policial, ni militar que esté ahí detrás de eso. La segunda respuesta, esa injerencia en el del narcotráfico en elecciones es igual, mayor que antes. Yo creo que hubo un descenso, comenzó a ser otra vez muy alto en las elecciones pasadas locales y esta va a ser más alta de lo que hemos vivido como con la parapolítica. No, tampoco no va a pasar, pero sí vamos a tener unas alteraciones difíciles como para ver no la fotografía sino la película completa. Y la última respuesta, yo lo que siento es que el gobierno no tiene claridad. Incluso en la política de seguridad hay ciertas claridades. Yo aquí no, digamos, que a veces no se explique bien en medios no significa que no se sea claro en la política. Los gestores de convivencia es un fenómeno que se va a utilizar para jóvenes que están en riesgo de pandillas y demás en zonas urbanas, y no tienen nada que ver con la ley de sugestión a la justicia, pero absolutamente nada. Pero yo entiendo que pueden haber confusiones sobre el tema de los 100.000 muchachos. Entonces, el problema no lo veo, el problema es muy grave en política de seguridad, pero hay algunas claridades. En política de lucha contra las drogas no hay claridades, es decir, más que porque no exista teóricamente una sustentación, es porque no se entiende la realidad del territorio. Yo voy a hacer una cosa que seguramente me van a linchar en redes, no importa, pero yo les digo, yo creo que el 70% de los cultivos de coca en Tumaco son industriales. Ahí no hay campesinos, son puros raspachines que los hacen pasar por campesinos. Entonces, ¿yo qué les digo al gobierno? Pues hay que arrancarle la mata, o sea, pues arránquesela. No, pero es que dicen que son campesinos, son raspachines, o sea, eso no son campesinos. Distinguir eso en territorio es muy complicado. Y cuando tú tienes un dólar casi a 5.000 pesos, el precio del oro cayendo, porque cuando cae el precio del oro aumenta la coca, y es al revés, cuando sube el precio del oro baja la coca. Esa es la historia de este país en ilegalidad. Entonces aquí tú tienes el precio del oro bajando, después de que ya lo de Ucrania no fue tan grave como pensaba, y tienes una revaluación del dólar muy alto. Sí, es una combinación muy complicada. Muchas gracias, senador.